Un saludo muy especial, queridos amigos televidentes. Sean bienvenidos una vez más a este nuestro programa Testigos en la Fe. Este programa que realizamos los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario a través del canal Conecta, aprovechando también para agradecerles a ellos que nos dan este espacio, nos abren la posibilidad de poder llegar a cada uno de ustedes con este mensaje, con esta palabra, que no es un mensaje nuestro, una palabra nuestra, sino que lo que hacemos, lo que decimos, lo queremos siempre hacer en el nombre de Dios, como instrumentos de Dios, como instrumentos del Señor Jesús, que queremos ser los sacerdotes. Les acompaña en este día el Padre John Freddy Giraldo Ramírez, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Agradeciéndoles también a ustedes, queridas familias, que en este momento nos sintonizan, nos escuchan, y quisiera invitarles para que al comienzo de nuestro programa de hoy hagamos un momento de oración. Hemos acabado de celebrar el domingo pasado la solemnidad de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo. Entonces pidamos que este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos acompañe también en este momento de oración, al comienzo de este programa de formación Testigos en la Fe. Divino Espíritu de Dios, yo te quiero pedir por cada una de las familias y de las personas que en este momento nos están viendo, nos están escuchando. Quiero pedirte por ellas para que las bendigas, para que las acompañes, para que les concedas las gracias espirituales y materiales que más están necesitando en estos momentos. Especialmente le pido al Espíritu Santo de Dios que conserve siempre unidas en la fe, en el amor, en la paz, a todas las familias del Retiro, a todas las familias del mundo entero que necesitamos vivir esta paz, este amor, esta armonía querida por Dios para todas las familias. Solo el Espíritu Santo de Dios hará posible que podamos vivir en unidad, en amor y en armonía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amigos, pasamos así a la primera sección de nuestro programa Testigos en la Fe, y es el Evangelio del domingo. Vamos a escuchar el Santo Evangelio que corresponde para la liturgia del próximo domingo. Este programa nos ayude también a prepararnos, a disponernos para que cuando lleguemos a la Eucaristía del domingo ya tengamos como una idea de la palabra que vamos a escuchar, del Evangelio que se nos va a proclamar. Y la liturgia del próximo domingo será la liturgia de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces, teniendo como este telón de fondo esta referencia que vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, escuchemos el Evangelio. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre
del unigénito de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amigos, el domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Pentecostés, que era la fiesta del Espíritu Santo. Hoy domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y el próximo domingo vamos a celebrar también otra solemnidad, y es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. De tal manera que estos 3 domingos seguidos nos van introduciendo en esta dinámica de poder contemplar a Dios en su esencia, a ese Dios que es Trinidad de personas. Recordemos lo que aprendimos en el catecismo, para muchos de nosotros el catecismo del Padre Astete. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No son 3 dioses, sino un Dios en 3 personas que comparten la misma naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. Cada una de estas personas divinas tiene una misión. La misión del Padre es crear, Dios creador. La misión del Hijo, redimir. Dios Hijo nos ha redimido con su pasión, con su muerte en la cruz. Y la misión del Espíritu Santo es santificar. Cada una de estas 3 personas divinas cumple entonces una misión en la economía de la salvación, en la historia de la salvación. De tal manera que este domingo estamos celebrando y estamos recordando que nuestra fe es trinitaria. Por eso todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Cuando empezamos la misa, lo primero que hacemos es santiguarnos y recordar que empezamos la celebración, la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición final es también en el nombre de la Trinidad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, que es Trinidad. Y yo quisiera proponerles en esta solemnidad de la Santísima Trinidad que todos los días, mañana y noche, en el transcurso del día, todo lo que hagamos, lo hagamos siempre en el nombre de la Trinidad y lo acompañemos también con el signo de la bendición que trazamos sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Cuando nos levantemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando nos acostemos, cuando salimos de casa, cuando vamos a empezar el trabajo, cuando vamos a empezar el estudio, cuando vamos a consumir los alimentos, el desayuno, el almuerzo, al momento de agradecerlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra vida toda está marcada entonces por la Trinidad. Dice San Pablo, todo lo que hagamos, sea que comamos, sea que bebamos, hacerlo todo en el nombre de Dios. Y para nosotros los cristianos, que nuestro Dios es Trinidad, lo hacemos todo siempre, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pasamos ahora a nuestra segunda sección y es el tema de formación. Lo venimos haciendo en torno al matrimonio y la familia.
Somos conscientes lo importante que es la familia como la célula de la sociedad. Como hemos acabado de hacer la reflexión en torno a la Santísima Trinidad, preparándonos para el próximo domingo celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad, yo quisiera proponerles entonces que contemplemos a la Santísima Trinidad como el modelo perfecto de familia. Por eso, el Dios en el que nosotros creemos es Trinidad, es una familia, es la familia trinitaria. Y de esta familia, que es una familia perfecta, claro, es Dios y Dios es perfecto, de esta familia aprendemos a ser familia, a vivir así en esta unidad, en este amor. No sé si de pronto nos da a todos como la suficiente capacidad de lograr penetrar un poco, de lograr entender, de lograr comprender cómo sería de grande, de especial el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de lograr entender un poco esa unidad que hay en cada una de estas tres personas divinas para lograr ser uno. Jesús en los evangelios hablaba para que seamos uno como el Padre y yo somos uno con el Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. De tal manera que la Santísima Trinidad es la familia perfecta. Contemplando a nuestro Dios que es Trinidad, las familias tenemos que aprender a vivir siempre esta unidad. Hemos escuchado muchas veces esta expresión, familia que reza unida, permanece unida. Esta no es una frase de cajón, es una realidad, es una verdad que nosotros hemos constatado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las familias más unidas? Las familias que son capaces de orar, familia que reza unida, permanece unida. Y recordemos entonces que esta unidad tiene para nosotros un modelo, la unidad que existe en la Santísima Trinidad. Quisiera invitarles también en este momento para que escuchemos, tal vez más que veamos, sobre todo que escuchemos esta reflexión de un obispo español, de Monseñor Munilla, donde nos hace una reflexión sobre unos valores que debemos vivir en la familia, muy importantes. Entonces los invito para que sobre todo los escuchemos, pero más importante, que pongamos en práctica estos valores que Monseñor Munilla nos propone para que los vivamos y los practiquemos en familia. Escuchemos. Número 461 del Compendio de la Iglesia Católica. ¿Cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. Como veis, pues una exposición muy clarita de 4 puntos. Primero, la oración. ¿Cómo se educa con la oración? Perdón. El primero dice con el ejemplo, antes de la oración, con el ejemplo. Bueno, ya lo hemos referido en algún punto anterior, el ejemplo es lo principal. En el fondo, San Pablo dice que la fe entra por el oído, pero con permiso de San Pablo voy a añadir que la fe no solo entra por el oído, también entra por el ojo. Entra por el ojo, obviamente. Pues porque, en el fondo, estamos continuamente viendo en nuestros padres, viendo tantísimas cosas que al final las asumimos
como normales, pero en realidad es porque las hemos visto en ellos. Hemos visto en ellos, pues por ejemplo, pues esa tendencia a buscar el último puesto, a servir, a intentar pues estar siempre atento a lo que necesita el uno y el otro, o al contrario. Hemos visto en nuestros padres una competencia de egoísmos. Eso no me toca a mí, te toca a ti. Luchar por vivir más cómodos, ¿no? O sea, pues la verdad es que, claro, cambia completamente el panorama de un hijo si él ha sido testigo de unos padres que compiten por servir y por hacer los servicios más humildes, o unos padres que compiten por una lucha de poder entre ellos. Bueno, pues la verdad es que cambia el panorama, obviamente. Por eso el ejemplo es clave. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que es inolvidable. Dice: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están viendo. La frase es genial, la frase es impresionante, como diciendo, mira, al final lo que va a quedar es lo que están viendo, va a ser lo determinante, ¿no? Sobre todo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, lo que uno ha visto va a ser lo que más configure su vida. Por lo tanto, el ejemplo. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestra vida está configurando la de nuestros hijos. ¡Qué gran responsabilidad! Que mis hijos, por mis pecados, pues se puedan desviar. Yo os puedo decir que muchas veces como sacerdote al Señor le he pedido: Señor, que por mi mal ejemplo nadie se aparte de ti. Y ojalá por mi buen ejemplo alguno pueda acercarse a ti. Esa es una oración que tenemos que hacer muy seriamente. En segundo lugar, dice, primero por el ejemplo, segundo por la oración. Primero porque la oración es eficaz. Que los padres recen por los hijos es una oración eficaz. El Señor escucha la oración. Tenemos que creer en el poder de la oración. Cuando unos padres están preocupados por sus hijos, tienen que rezar más por ellos, orar más por ellos, confiar más en la acción de la gracia. Igual dice, es que les tengo que corregir mejor, a ver qué palabras tengo que utilizar. Bueno, igual tienes que empezar por rezar más por ellos. Y no solo por rezar más por ellos, sino por rezar más con ellos. Porque la oración hecha en familia, la verdad es que eso configura nuestro corazón. Y a veces tenemos que reconocer que nos cuesta rezar en familia, no hemos adquirido pues, las formas, los momentos adecuados. Cuando eran los niños pequeños, entonces sí, les ayudábamos a acostarse, meterse en la cama y a hacer las últimas oraciones del día, Jesucito de mi vida. Pero según los niños van creciendo, son adolescentes, orar con ellos requiere también buscar fórmulas de cómo hacerlo de una manera en la que esa oración vaya siendo también significativa en su vida. Aprender a leer la palabra de Dios en familia, la oración del rosario en familia, introducida. Lógicamente hay que ir también profundizando en formas de oración que vayan siendo significativas para los hijos según van avanzando en las distintas etapas de la vida. Rezar también entre el matrimonio, rezar el esposo y la esposa cuando están solos. Compartir esa intimidad de la fe entre ellos dos, eso es muy importante. Bueno, también dice, la educación a los hijos está en la catequesis familiar. Y alguno dirá, ¿pero cómo? ¿La catequesis eso no es cosa de la parroquia? ¿No le mandamos a los chavales a la parroquia para que hagan allí la catequesis? No te equivoques, no nos equivoquemos. Los primeros catequistas son los padres. El ir a la parroquia es una ayuda subsidiaria. Igual algunos se está sorprendiendo por esto que estoy diciendo, pero esto es muy importante. Los primeros catequistas son los padres. El grupo de catequesis de la parroquia será algo subsidiario. Y esto supone una formación, claro. Supone que uno dice, yo para poder ser catequista de mis hijos, para poder transmitirles la fe, tengo que formarme. Me formo para poder después tener esa capacidad de transmisión. Cuántas cosas, ¿no? Por ejemplo, este ser catequista de los hijos tiene, yo creo que dos cosas. Por una parte, ayudarles a tener una capacidad crítica frente a lo que en esta cultura es contrario a la fe cristiana. Yo recuerdo de mis padres
y a difuntos, pues cómo me ayudaron a tener una capacidad crítica de muchas cosas que había alrededor y que obviamente eran contrarias al espíritu cristiano, y me ayudaban a verlas con un juicio crítico. Y no solamente eso, sino que después, aparte de tener un juicio crítico, ellos pues, nos transmitían la fe, ¿no? Con relatos bíblicos, con el conocimiento de la vida de los santos. Bueno, para eso obviamente la formación de los padres es importante para que puedan ser catequistas de sus hijos, ¿no? Y por último dice, ha dicho primero ejemplo, segundo oración, tercero catequesis familiar y cuarto dice participación en la vida de la Iglesia. Existe una tríada, ¿no? Una tríada que, para la educación, que es familia, escuela y parroquia. Esa tríada, familia, escuela, parroquia, es muy importante que esté integrada. De esa tríada yo me atrevería a decir que, hombre, sin duda, ¿no? El punto principal es la familia. Pero también obviamente será muy importante la escuela, una escuela que esté integrada en los propios valores familiares, pero la participación en la vida de la Iglesia será muy importante. Y esa participación en la vida de la Iglesia pues está ante todo y sobre todo en la vivencia de la Eucaristía. Creo que cuando la familia va unida a celebrar la Eucaristía, una familia que celebra unida la Eucaristía es un auténtico ejemplo, un auténtico ejemplo. Y unos hijos que ven que sus padres se integran en los grupos matrimoniales, por ejemplo. Y los hijos también, pues, viendo a sus padres, se integran en otras iniciativas de participación en la vida de la Iglesia, ¿no? Ese es un estímulo mutuo que obviamente les ayuda a todos ellos a avanzar. Bueno, amigos, vamos ahora con la tercera y última sección de nuestro programa, el Santo de la Semana. Y les quiero presentar y proponer en este día, para nuestra consideración y reflexión, a San Justino Mártir. Es el santo que vamos a celebrar el 1 de junio, San Justino Mártir. Es un santo del siglo II, es un santo que fue filósofo, nada más ni nada menos, y lo quiero proponer precisamente por lo que fue San Justino. Fue un filósofo, un hombre de ciencia, un hombre muy inteligente que estuvo buscando la verdad en distintas corrientes. Como buen filósofo que era, estuvo buscando la verdad en distintas corrientes filosóficas, pero allí no las encontró, hasta que se encontró con un anciano que lo invitó a acercarse a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, para conocerla. Y San Justino aceptó esa invitación que le hizo este buen hombre y empezó a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y en la medida que fue leyendo la Sagrada Escritura, fue descubriendo allí la verdad y fue entendiendo que no había ningún tipo de contradicción en esas escrituras santas, y a través de esa palabra de Dios, de esa Sagrada Escritura, fue que él pudo conocer a Dios, fue que él pudo acercarse más a una experiencia más fuerte y más profunda de Dios. Y es interesante San Justino precisamente porque fue filósofo, es decir, no hay contradicción entre la fe y la razón. El Papa San Juan Pablo II decía que la fe y la razón son como las dos alas a través de las cuales el espíritu humano se puede elevar en la contemplación de Dios. San Justino, como filósofo, pero sobre todo como creyente, como persona de fe, se dedicó entonces a buscar a Dios, a conocer a Dios, a mostrar a Dios a otros, sobre todo a los que estaban
equivocados, errados, porque se habían dejado arrastrar por otras corrientes filosóficas que no eran cristianas, y por eso él se dedicó a defender la fe. A San Justino lo llamamos apologista, y el apologista es el que defiende la fe. Eso hizo San Justino, defendió la fe, dio razón de la fe a otros que no tenían tal vez la misma capacidad, el mismo conocimiento de su fe, ayudó a otros a que se acercaran precisamente a Dios a través también de la razón, de la inteligencia, porque la fe también necesita de la razón para poder llegar a Dios y para poder entender a Dios. Y todo lo que él vivió y lo que enseñó, lo que predicó, lo rubricó al final entonces con su martirio. Prefirió morir antes que adorar, antes que sacrificar a los ídolos del imperio, y de esta manera entonces murió San Justino mártir porque prefirió ser fiel a Cristo, prefirió ser fiel al Evangelio que él también predicaba, antes que sacrificar o adorar a los ídolos o a los dioses paganos. Que San Justino mártir nos regale a nosotros y le regale a la iglesia de hoy esta capacidad de poder conocer y de poder penetrar también en el conocimiento de Dios a través de la razón, a través de las ciencias, especialmente de las ciencias humanas. Bien amigos, hemos llegado así al final de nuestro espacio Testigos en la Fe por este día, agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes, a todas las familias que nos están sintonizando, porque nos han permitido llegar hasta sus hogares con esta palabra, con este mensaje. Pido a Dios que los bendiga y que los acompañe a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.